Miren ese diseño tan precioso que les traigo el día de hoy, que combina el brillo de los cristales y el tejido del macramé. Yo soy Ana, me encanta tenerte por esos lados. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y por supuesto darle un like a este video. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilos chinos de 0.8 milímetros, 3 hebras de 45 centímetros cada una. Tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Tomando las 3 hebras de hilo, las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba voy a darle la forma más delgada a este hilo. Habiendo finalizado, uno las 3 hebras de hilo entre sí y voy a pasar a través de ellas un balín o una cuenta de 4 milímetros. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo, lo voy a ajustar muy bien, a cortar los hilos que me sobran y a quemar y a pegar sobre el mismo nudo, dejando una medida entre 6 a 7 centímetros. Lo voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 130 centímetros, lo doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Lo paso por debajo de los hilos que tengo aquí fijos y lo voy a ubicar en todo el centro. Inicio aquí el tejido. Tomo la hebra de hilo de la derecha y la paso por encima de los hilos centrales. Aquí quedaría formada esta especie como de P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y lo paso nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta pequeña orejita que se forma. Voy a jalar. Y aquí voy a ajustar muy bien este nudo. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, el de la derecha lo voy a pasar por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y aprieto aquí fuerte. Me queda formado un nudo plano completo. Repito nuevamente lo mismo, formo la P, paso el hilo de la izquierda por encima de este hilo y por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y aquí voy a ajustarlo muy bien. Realizo el tejido hacia el lado izquierdo, voy a formar aquí esta Q, el hilo de la derecha lo paso por encima de este hilo y nuevamente lo paso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Este sería el segundo nudo plano que voy a realizar. En total voy a hacer 4 nudos planos completos o más o menos lo equivalente a una medida de 1 centímetro. Como puedes ver, el patrón es exactamente el mismo. Y si quieres continuar aprendiendo con tutoriales como este, te invito a que te unas a mi canal de Telegram. Te voy a compartir el enlace abajo en la descripción de este video. Y aquí ya voy finalizando de realizar el cuarto nudo plano completo. Y para este diseño voy a utilizar cristales de 4 milímetros en 2 tonos diferentes. Igualmente tú puedes ajustarlo al tipo de cuentas que sean de tu preferencia. Vamos a identificar los hilos que van a ser la base o estructura de la pulsera y también vamos a llamarlos hilos guía o centrales. Son estos 3 que ustedes ven aquí. Uno está ubicado en todo el centro, 2 más ubicados a cada lado, izquierda y derecha.
Estos que ustedes ven acá arriba van a ser los hilos anudadores con los cuales vamos a realizar cada uno de los nudos. Es importante que siempre los identifiquen muy bien. Para iniciar tomo un cristal y lo paso por el hilo guía que está ubicado en todo el centro. Para este mismo hilo siempre voy a utilizar los cristales en el mismo tono. Más adelante se los explicaré mucho mejor. Para continuar con el diseño pasamos los hilos anudadores, que son los que tengo arriba, por encima de los dos hilos guías de cada lado y debe de quedar en esta ubicación. Y con estos hilos voy a realizar el tejido del nudo plano solo con el hilo que tengo en el centro, que es por donde yo pasé el cristal. Realizo primero el tejido hacia el lado derecho. Como pueden ver, el patrón del tejido es exactamente el mismo. Simplemente que aquí voy a bordear esta cuenta o este cristal. Organizo muy bien siempre aquí la cuenta, organizo muy bien la posición de los hilos y realizo el nudo hacia el lado izquierdo. Y ahora debemos también de identificar la nueva ubicación de los hilos anudadores, ya que esta misma ubicación va a tenerla durante todo el diseño. Voy a tomar el hilo central que tengo ubicado hacia la parte superior izquierda y a través de este hilo voy a pasar otro cristal. Y voy a realizar un tejido, pero en esta ocasión voy a realizar un tejido del nudo alondra. Tomo el hilo anudador que tengo ubicado a la izquierda y lo paso por encima del hilo, ubicándolo de esta forma. Este mismo hilo lo voy a pasar por debajo y luego lo saco por encima de esta orejita que se forma y voy a jalarlo completamente. Al jalar el hilo para ajustar bien el nudo, la posición del hilo guía debe estar de forma vertical o recta hacia abajo. Es importante que lo tengan muy en cuenta. Nuevamente tomo este mismo hilo anudador y lo voy a pasar por debajo del hilo, ubicándolo de esta forma. Aquí nuevamente voy a formar esta pequeña orejita que se forma, ustedes ven aquí abajo. Y este mismo hilo lo voy a pasar por encima y por debajo de la orejita que se forma. Voy a jalar y listo, aquí me queda formado un nudo alondra. Muy bien, voy a tomar ahora el hilo central que tengo ubicado en la parte superior derecha y a través de este hilo voy a pasar un cristal. Y realizo el tejido con el hilo anudador que tengo hacia el lado derecho, que es este que sale aquí. Lo voy a pasar por encima y este mismo hilo nuevamente me devuelvo con él pasándolo por debajo y sacándolo por arriba. Miren, y aquí simplemente voy a jalar muy bien y ajustarlo de esta forma. Este mismo hilo nuevamente lo voy a pasar por debajo del hilo y me voy a devolver con este mismo hilo para pasarlo por encima y luego por debajo. Y voy a jalarlo. Recuerden que cuando hagan esta parte del procedimiento deben de tomar el hilo guía, que es el hilo donde está la cuenta, que sería uno de los hilos centrales, tratarlo de ubicar siempre de forma vertical, ¿ya? Como una sugerencia, antes de continuar es importante que aquí organicen bien las cuentas, verifiquen que el tejido les esté quedando bien y también identificar muy bien, nuevamente organizar los hilos, cuáles son los hilos que son los hilos centrales o los hilos guías, cuáles son los hilos anudadores, para que sea mucho más fácil para ustedes continuar con el diseño realizando el patrón. Voy a tomar nuevamente el hilo central y a través de él voy a pasar de nuevo otro cristal.
Habiendo ubicado ya el cristal en el hilo central, voy a tomar los hilos anudadores, que son estos dos que salen hacia cada uno de los lados de donde tengo la cuenta, y voy a realizar sobre este hilo de todo el centro nuevamente un nudo plano completo, realizando el tejido hacia la derecha y hacia la izquierda, el mismo patrón que ya les he venido explicando. Voy a tomar entonces el hilo central o hilo guía que tengo hacia el lado izquierdo, que es este a través del cual estoy pasando también los cristales, y voy a pasar nuevamente un segundo cristal por este hilo. Y vamos a continuar aquí con el tejido del nudo alondra. Voy a tomar el hilo anudador de la izquierda y lo voy a pasar por encima, por debajo, y lo saco nuevamente por encima. Voy a jalar muy bien. Como pueden ver, aquí lo voy ubicando de forma vertical. Ahora este hilo anudador lo voy a pasar por debajo y me voy a devolver nuevamente pasándolo por encima. Y por debajo. Lo hago despacio y de esta forma para que ustedes entiendan muy bien el tejido y no de pronto se vayan a confundir más adelante. Voy a tomar ahora el hilo guía o el hilo central que sale hacia la derecha y voy a pasar a través de él otro cristal. Y aquí también voy a realizar el tejido del nudo alondra. Voy a tomar el hilo anudador de la derecha y lo voy a pasar por encima. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo y luego sacándolo hacia arriba, por encima, jalándolo muy bien. Y nuevamente lo voy a pasar por debajo y me voy a devolver con este mismo hilo pasándolo por encima y por debajo. Voy a jalar aquí muy bien y voy a ajustarlo. Aquí voy a continuar nuevamente con un cristal en el hilo central y voy a realizar un nudo plano. En la descripción del video te voy a compartir el enlace de donde yo compré los cristales que estoy utilizando para realizar este precioso diseño. Y continuando con el patrón, voy a tomar el hilo guía o hilo central que tengo hacia el lado izquierdo, paso nuevamente un cristal por este y voy a realizar el tejido del nudo alondra. Lo que yo te decía de jalarlo de forma vertical es que al momento en que estoy jalando el nudo para formarlo, siempre el hilo guía o este hilo central que tengo a cada uno de los lados, voy a jalarlo hacia abajo de esta forma vertical. Aquí lo puedes identificar mucho mejor y de esta forma se le da la dirección al tejido. Y si quieres aprender a ponerle precio a tus accesorios para tener un negocio rentable, con mi curso El rentable negocio de la bisutería creativa te voy a enseñar cómo crear tu propia marca, diseñar los accesorios, cómo cobrar los accesorios. Obtén más información en la descripción de este video y comienza a construir ya mismo un negocio que sea exitoso en el mundo de la bisutería creativa. Y para finalizar la parte del tejido con cristales, voy a unir primero el cristal que tengo en el hilo central en cada uno de los hilos que tengo hacia los lados, que son también los hilos guías o centrales. Voy a pasar también en cada uno el cristal. Estos son los hilos anudadores, los voy a poner hacia la parte de arriba y voy a fijar todos los hilos centrales y guías nuevamente de esta forma vertical. Voy a tomar los hilos anudadores y el hilo de la derecha lo voy a pasar por encima de los hilos que tengo fijos en el centro.
el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la unión de todos los hilos. Aquí simplemente voy a jalar y continúo realizando la segunda parte del nudo plano, que sería el nudo hacia el lado izquierdo. Aquí es importante que ustedes organicen muy bien los hilos, las cuentas, para que le queden bien ubicadas. Y voy a finalizar realizando igualmente los 4 nudos planos completos, o completando más o menos una medida de 1 centímetro, que es igual de lo que se hizo al inicio de la pulsera. Cuando ya haya terminado, voy a cortar todos los hilos sobrantes, voy a quemar y voy a pegar. Voy a repetir el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. En este tipo de diseños a veces se genera algo de tensión entre el tejido y los cristales o las cuentas que se usan. Lo que yo hago es con mis dedos simplemente empezar a estirar un poco, siempre teniendo mucho cuidado de no ir a dañar como tal el diseño. De esta forma se baja un poco esa tensión que se genera. Las medidas entre el tejido y las cuentas yo las dejé de 13 centímetros, pero tú puedes igualmente ajustarlo a las medidas que tú necesites o que tú requieras. En total usé 20 cristales de un mismo tono para todo el centro y 40 cristales repartidos a cada uno de los lados, 20 hacia arriba y 20 hacia abajo, esos son en un mismo tono, pero la cantidad va a depender según el largo en que quieras dejar la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano nuevamente. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales e inicio el tejido. En total voy a realizar 3 nudos planos completos. Si aún tienes algún tipo de dificultad con esta técnica, arriba te comparto un tutorial donde te la explico de forma detallada paso a paso. Solo me queda cortar los hilos sobrantes, quemar y pegar. Y listo. Aquí ya está finalizado y terminado este lindo, encantador diseño que les traigo el día de hoy. Un diseño que está súper fácil. Espero y sigan las recomendaciones y sugerencias que les di durante todo el video. Como siempre, es un gusto poder enseñarles. Por aquí les voy a compartir otras ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Nos vemos más adelante en un próximo tutorial. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.